a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Reflexionemos sobre aquellas faltas con las que hemos ofendido al Señor. Te puede ayudar mucho repasar los 7 pecados capitales: gula, pereza, lujuria, avaricia, ira, envidia y soberbia. También puede ser muy útil pensar en cómo cumplimos los 10 mandamientos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Res celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipem deprecationem nostram. Qui miseres ad exteram Patris, miserere nobis. Boniam tu solus, sanctus tu solus, Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremos.
Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu Iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la Iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salía detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino.
A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Las palabras de nuestros padres. Amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, celebramos hoy la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Día grande en que se manifiesta el poder de Dios en la debilidad del hombre. Ese martirio que exterioriza que los mártires tienen a Dios, porque sin el Espíritu Santo no pueden ser mártires. El mismo San Pedro es un ejemplo. Sin Espíritu Santo, dijo que iba a seguir a Jesús
hasta la muerte. Y el resto de los apóstoles también. Y después lo negó 3 veces, e incluso con juramento. Ese es San Pedro sin Espíritu Santo. Nosotros sin Espíritu Santo. Pero después recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Ya dijo Jesús: no os mováis de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo. Y después, ya con el Espíritu Santo, murió mártir, como saben, y crucificado, según la tradición. Y además, a propia petición, cabeza abajo, porque no era digno de morir como su maestro. La diferencia entre un San Pedro presuntuoso, que se apoyaba en sí mismo, y que a la voz de una criada falló, y un San Pedro con Espíritu Santo, que si no fuera poco el tormento de la crucifixión, pues le pareció poco, y dijo que él boca abajo. Ya saben que San Pablo fue decapitado, cayó a espada, porque, como saben, era ciudadano romano. Y a los ciudadanos romanos no se les podía crucificar. Y según también la tradición, al caer la cabeza de San Pablo, dio 3 botes, 3 saltos en el suelo, y salieron 3 fuentes. Pues hoy que celebramos a estos 2 santos, aunque según San Agustín fueron martirizados en distintos días. Primero fue San Pedro y más tarde San Pablo. Pero los celebramos juntos en cuanto que fueron, digamos, la base apostólica de la Iglesia, digamos, especialmente en Roma, y también en cuanto a que simbolizan los 2 aspectos, digamos, uno, San Pedro, el Papa, el vicario de Cristo, con las llaves, y después San Pablo, el apóstol de los gentiles, el maestro de los gentiles, que fue a extender esa doctrina católica por todo el mundo. Las 2 facetas, pero que también, claro, cada uno de nosotros debe vivir de una forma más intensa o menos las 2 facetas, igual que también San Pedro y San Juan. San Pedro, digamos, un poco la actividad, San Juan la contemplación, pero son las 2 caras de la misma moneda. Aquí lo mismo la autoridad de San Pedro, que manifiesta la universalidad y la unidad de la Iglesia, y la faceta misionera de San Pablo. Pero como digo, todos debemos tener algo de todo, aunque personifican de una forma u otra los apóstoles un aspecto u otro de la espiritualidad. Podríamos hablar mucho, pero vamos a ver, ante todo, el Evangelio que acabamos de escuchar, que es precioso, de San Mateo, cuando Jesús promete el papado a San Pedro. Y ya, como he dicho otras veces, la palabra de Dios es permanente, viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Los dones de Dios son irreversibles. Y aquí le promete el papado, y aunque después cayó San Pedro, le negó 3 veces, pero se arrepintió. Y entonces siguió la palabra de Dios vigente. Y más tarde, después de resucitado, le concedió el papado.
junto al lago de Galilea. No dijo, después de lo que me has hecho no quiero verte, sino que yo te prometí esto, yo esto lo cumplo. El crucifijo es, diríamos, otra prueba, digamos, irrefragable. Jesús, Dios, es el esposo, nosotros la Iglesia, la esposa, que ha venido, digamos, a casarse con nosotros. ¿Quieres casarte conmigo? Y nosotros, en vez de casarnos con Él, lo crucificamos. Vaya respuesta, ¿eh? Era para decir, bueno, ya, pues si tú te empeñas, pues adiós. Pues no. Resucita y sigue diciéndonos, ¿quieres casarte conmigo? A ver si lo imitamos. Es la fidelidad de Dios. Manifiesta también la unidad de Dios y la unidad entre Jesús y la Iglesia. Esposo y esposa, o cuerpo y cabeza. No hay separación, no hay división. Es, digamos, a nivel sensible, la imagen de la unidad, primero, claro, en la Santísima Trinidad, y después entre Jesucristo el esposo y la Iglesia la esposa. Indivisible. Por eso no el divorcio. Hombre, ¿por qué no el divorcio? Pues porque es la manifestación de ese matrimonio entre Dios y el hombre irrompible. Pues pregunta Jesús a los apóstoles, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aquí vemos como una síntesis, un esquema de lo que es la vida espiritual. Lo primero, ¿qué opina la gente? Cosas que no llegan al fondo. Todo más facetas, un profeta más, pero no dicen es Dios. En el fondo están todos en el error. O, digamos, no llegan al fondo de la verdad. No dicen es Dios. Un profeta más, con algún matiz, San Juan Bautista, el desierto, la austeridad, la pobreza. Elías, el poder, el fuego. Jeremías, el llorar, el lamentarse por el mundo, querer salvarlo. Facetas de Dios, de Jesús, por una forma u otra. ¿Qué es lo que dice San Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Y por qué? ¿Porque es más listo que los demás? ¿Más listo que el mundo? Pues no. Aquí Jesús precisamente nos dice que no es porque San Pedro sea más listo que los demás, sino que el Padre, Dios, se lo reveló. Ahí se supone que San Pedro hizo oración. Y en esa comunicación con Dios, en ese diálogo con Dios, de hijo a padre, el Padre le dice dónde está la verdad, dónde está el bien, qué es lo que le conviene. Acertó. Pero no porque fuera más listo. Todo el mundo dando vueltas no atina. Está fuera de la capacidad humana el descubrir la divinidad. ¿Ve? Ahí está. El mundo no descubrió que era Jesús, no que era el Mesías, que era Dios. Por eso lo crucificaron. Si hubieran sabido, no lo hubieran crucificado, que era el Rey de la Gloria, como dice también la Sagrada Escritura.
Los príncipes de este mundo, la mentalidad de este mundo no descubre a Dios. Es más, lo trata de malhechor, de blasfemo y de loco. ¿Quién me descubre dónde está Dios? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el bien? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Hago esto, hago lo otro? ¿Me voy con esta persona? ¿Hago este negocio? ¿Sigo esta carrera? Etcétera. Dios. Naturalmente yo tengo que poner de mi parte. Pero en ese diálogo con Dios, Dios me lo revelará, lo que se llama el toque de Dios. El toque de Dios. Viendo lo mismo, pues unos seguían a Jesús y otros no. Viendo lo mismo, el buen ladrón se arrepintió, le reconoció como Señor y el mal ladrón no. El toque de Dios. Aunque ese toque de Dios, digamos entre comillas, hay que merecerlo. Hay que dedicarse a ello plenamente. Que es lo que dice, el que cumpla los mandamientos, mis mandamientos, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Ese es el toque de Dios, Dios en mí y yo en él. Acierto. Pero tengo primero que cumplir los mandamientos, si no, no. Lo que pasó a los judíos, no cumplían los mandamientos por sus malas obras, estaban corrompidos, viene Dios y como si fuera un malhechor. El primer toque siempre de la iniciativa es de Dios, naturalmente. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar, para enterarme yo qué es lo que debo elegir, lo que debo hacer. Aunque sea así, nada. La profetisa Ana, una mujer muy anciana, que estaba allí en el templo día y noche haciendo oración, ayuno, tal. Diríamos, una beata. Pues descubrió a Jesús. Ese niño es Jesús, el Mesías. Los otros no se dieron cuenta, la profetisa Ana sí. ¿Ven? O hay otros ejemplos. O de poder, no solo de saber dónde está Dios, sino del poder de Dios, la oración. También precioso también la primera lectura que acabamos de escuchar, cuando iban, digamos, ya iba Herodes a matar a San Pedro, había gustado a los judíos que matara a Santiago, el mayor, bueno, pues vamos a matar a San Pedro. Incluso lo metió en la cárcel con grillos, no sé cuántas, guardias, cadenas. Pero la Iglesia oraba insistentemente. El poder de la oración. Oró. El Padre dijo, fuera. Mandó un ángel, se le cayeron las cadenas, se abrieron las puertas. Para Dios no hay problemas. Somos nosotros los que no le dejamos lucirse. Queremos que Dios es como nosotros. Como nosotros somos nada, pues digamos, Dios es otro nada. Bueno, Dios es el único que no es nada, es el todo. A ver si dejamos lucirse. Poco como la Virgen en Caná. Hombre, ahora que se luzca Dios, que crezca la gloria de Dios. A ver, falta vino. Es una ocasión muy buena para que se luzca Dios, dar gloria a Dios y crezca la fe de los apóstoles. Lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo procurar dar más gloria a Dios y que crezca la fe de los discípulos? Digamos ahí, lo de los novios fue un poco la ocasión. Lo de menos fue que se quedaran con vino o sin vino. Lo demás, aunque se fue la ocasión que aprovechó la Virgen para que Jesús se luciera y que fuera para mayor gloria de Dios y bien del hombre. El resto, ocasiones. No por lo humano, sino por lo divino. Y después también, ven, San Pedro da testimonio de Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No se lo cayó. En la medida que damos nosotros testimonio de Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Nos revela Jesús qué somos nosotros. Antes no. Tuvo, en ese sentido, la valentía de decir ante los demás que era Jesús el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces
le dice Jesús? Bueno, primero, que lo sabe por Dios, ¿no? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Pero después, tú me has revelado ante los demás, ahora yo te voy a revelar a ti mismo, a ti. Tú me dices, yo soy Dios. Muy bien, ahora yo te voy a decir quién eres tú, que no lo sabes. Tú eres Pedro, no Simón, hijo de Juan. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Si queremos saber qué somos nosotros, demos gloria a Dios, manifestemos a Dios, y Él nos manifestará qué somos nosotros. Su plan sobre nosotros. Si no, nos quedamos sin saber nuestro plan. ¿Qué somos? ¿O para qué ve? San Pedro, de pescador a papa en 3 años. ¿Ve? Para Dios no hay problemas, como digo. Ni para soltar a San Pedro de la cárcel, ni para formar a San Pedro, que era bastante rudo. ¿Sabe? Pero no hay problemas. Además, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y el poder del infierno no la derrotará. Y esa piedra, dice, edificaré mi iglesia. Ojo también. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ser un solar en el terreno, en que Dios haga su obra. Y seremos poderosos no porque seamos poderosos nosotros, sino porque la iglesia es de Dios. Y Dios es el Todopoderoso. Y el plan es de Dios, que haga la iglesia que quiera. O digamos en una ciudad el plan que quiera. Una casa de 1 piso, de 2, de 20, o una carretera o un jardín. Pero después la gloria es suya, y si no se cae la casa, es cosa de Dios. Y esa casa no es mía, sino es de Dios. Aunque resulta que yo estoy, como estoy dentro en Él, hecho uno con Él, tengo ese poder y esa sabiduría porque estoy unido a Él. Y tengo el precio, un solar no vale, pero un rascacielos, lo que sea, pues vale no por el solar, sino porque tiene encima el rascacielos. Pero lo ha hecho Él, no nosotros. Lo único que tenemos que nosotros es dejarlo que actúe, que haga en nosotros lo que quiera. Pero decimos, nada más va a entrar en nosotros, en nuestro terreno. ¡Ay, no me pises, que me haces daño! Pues ya no podemos hacer nada. Uno que venga a hacer una obra, un edificio, lo que sea, y nada más dar un paso que pisa el terreno, y ¡ay, no me pises, nada, me haces daño! Pues no puede hacer nada. También Dios es muy respetuoso. Pues a ver si nos decimos, sí, Señor, haz lo que quieras. Y nos entregamos a Él. ¿Ve? Ahí Jesús entregando su vida al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te entrego mi vida. Consecuencia, Dios le entrega la suya. Resucita al 3er día. Es el único camino. La entrega total. Yo me entrego totalmente. Eso es la generosidad al máximo. Y Dios se entrega totalmente. El único camino.
Sorem celi etere, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum dedero, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram saludem, descendi de celis. Incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis. Sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexi tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filio et processus
celebrando la pasión gloriosa de tan grandes intercesores, oremos al Señor. Por el Papa Benedicto XVI, sucesor de Pedro, para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos. Roguemos al Señor. Por la Iglesia presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora sea reconocida y respetada, roguemos al Señor. Por las iglesias que sufren coacción, reducidas al silencio, perseguidas en algunos países, para que permanezcan firmes en la confesión de la fe y el testimonio cristiano, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibidas de los apóstoles, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, escucha nuestras súplicas, avaladas por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Fructus
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus apóstoles acompañe esta ofrenda que te presentamos y nos vuelva agradables a ti al celebrar este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu Iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva Iglesia con el resto de Israel. Este la extendió a todas las gentes. De esta forma, Señor, por caminos diversos, los dos congregaron la única Iglesia de Cristo y a los dos, coronados por el martirio, celebra hoy tu pueblo con una misma veneración. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro obispo Amadeo y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Pidamos por aquellas personas allegadas a nosotros, familiares,
conocidos, amigos que aún viven. Y pidamos especialmente por los más necesitados, aunque no los conozcamos, pobres, enfermos, y también por los que no creen, por los infieles, por los pecadores más endurecidos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Orden en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Pidamos ahora por todas aquellas personas que ya no están entre nosotros. Roguemos con fe para que si están en el purgatorio, salgan lo antes posible de allí y gocen pronto de la eterna bienaventuranza. Oremos por ellos con la misma intensidad con la que nos gustaría que lo hiciesen por nosotros si estuviésemos en el purgatorio. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, nona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Tú, la Madre de la Iglesia, ven, ayúdanos, enseñaste a caminar a tu Hijo Dios. Madre, enséñanos a amar. María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. En ti es siempre un mismo amor. En ti es siempre un mismo amor. Tú hablabas con tu Hijo, era hablar con Dios. Yo quisiera hablarle así y saber rezar. Madre, enséñanos a amar. María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. En ti es siempre un mismo amor. En ti es siempre un mismo amor. Madre del amor hermoso, Madre virginal, todo el cielo floreció en tu corazón. Madre, enséñanos a amar. María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. En ti es siempre un mismo amor. En ti es siempre un mismo amor. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Propias de la liturgia que podemos rezar en este momento. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis,
A vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed de ello a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Oremos. Concede, Señor, a los que has alimentado con este sacramento la gracia de vivir de tal modo en tu Iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dignaos para recibir la bendición. El Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro es fortalecido y os ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, os dé su bendición. Amén. Dios, que os ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la Iglesia, os ayude a seguir su ejemplo de ganar hermanos para Cristo. Amén. Para que así, por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron muriendo en la cruz uno y otro bajo la espada. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.